con la presentación. Primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Fuentes González. Soy miembro del directorio del Centro de Información sobre Energía Nuclear de Chile, abreviado CIEN. Como comentaba Loreto, esta es una organización que lleva algunos años funcionando. Y bueno, resumidamente, la intención detrás de esta organización es poder transmitir conocimientos sobre la energía nuclear hacia los chilenos principalmente y también latinoamericanos, hispanoamericanos. Bueno, en realidad tratar de poder hacer accesible este contenido que mayoritariamente está en inglés. Por tanto, la idea un poco es contribuir con el conocimiento respecto a este tema en nuestro país principalmente a través de difusión en nuestra página web, en redes sociales y también en charlas que hemos dado en ciertas organizaciones. Hoy día vamos a hablar muy someramente de un gran tema que es la producción de energía nuclear en mediana y baja escala. Y bueno, la idea es poder dar un barniz de qué es lo que está pasando, de qué es lo que podría pasar en este mundo, porque no solamente la producción nuclear involucra grandes plantas de miles de megawatts o cientos de megawatts, sino que también hay otros proyectos e ideas que se están desarrollando y bueno, ahí vamos a ir comentando un poco cómo está el panorama. Estaré presentando yo y también estará presentando Paula Torren. Ella también es parte de el CIEN, ella es la gerente de proyectos de la fundación. Así que, bueno, la idea es que podamos ir de alguna forma entregando conocimiento y espero que disfruten esta presentación. Y bueno, yo creo que podemos conversar ya, Paula, por favor, con la primera slide para empezar con los conceptos básicos. Bueno, obviamente vamos a empezar a hablar por los conceptos básicos de qué es lo que trata fusión y fisión, que son las dos principales, ¿cierto?, aristas de lo que es la producción de energía nuclear. Entonces, bueno, la fisión, como ustedes deben saber, ¿cierto?, lo que se produce es la división de un átomo en particular. Un neutrón de cierta cantidad de energía colisiona o interactúa con un núcleo pesado, uranio, torio, plutonio, etcétera. Y bueno, particularmente esos elementos isótopos se le llaman isótopos físiles, que tienen isótopos la capacidad de poder dividirse ante la interacción con un neutrón. Y el resultado es que se forma primeramente un núcleo muy inestable, muy excitado, y que después inmediatamente se divide en dos núcleos o isótopos más pequeños de parecido tamaño, y a la vez se inyectan otras cosas, principalmente se inyectan 2 a 3 neutrones, más otro tipo de radiación. Entonces, bueno, este proceso involucra una gran cantidad de energía liberada, que puede ser aprovechada como energía térmica o bien como energía eléctrica. Y obviamente al liberarse una cantidad mayor a un neutrón, ya sea entre 2 a 3 neutrones generalmente, lo que ocurre es un efecto multiplicador que se le denomina comúnmente la reacción en cadena, ¿ya? Y eso de alguna forma lo que involucra que otros isótopos van a estar interactuando con neutrones que van llegando, que van a llegar a interactuar, a colisionar con ellos, y por lo tanto esa reacción se mantiene sostenible en el tiempo. En la fusión, por otro lado, lo que ocurre es lo contrario, en donde dos núcleos atómicos se unen para formar un nuevo átomo con mayor masa atómica, es decir, con mayor número de protones y neutrones. Y esto consigue, de alguna forma, este proceso también consigue o resulta en un desprendimiento de energía, y la particularidad es que es mayor en términos relativos que lo que ocurre en la fisión. Entonces, un ejemplo particular es el tipo de reacción que ocurre en el Sol, donde, por ejemplo, átomos o isótopos particulares de hidrógeno interactúan y forman átomos de helio, y eso también de alguna forma decae en otros isótopos de helio y liberan neutrones y otro tipo de radiación, y de alguna forma la reacción se mantiene estable durante el tiempo. Entonces, en lo que es fisión se necesita de alguna forma vencer cierto tipo de interacción fuerte que de alguna forma tiene bien unidos los elementos del átomo, mientras que en la fusión lo que se trata de vencer es la repulsión electroestática de los protones. O sea, de alguna forma estos elementos no pueden unirse muy fácilmente porque hay una repulsión entre ellos, y eso hay que vencer. Y para que se venza tiene que haber una cantidad muy grande de temperatura y presión extremadamente elevadas. Por eso el Sol es un gran ejemplo
y por eso la fusión es un tema desafiante hasta el día de hoy, que por eso de alguna forma se está trabajando, y bueno, lo vamos a mencionar más adelante. Podemos pasar entonces a la siguiente slide, por favor, Paula. Entonces aquí solamente para mostrar unos ejemplos de lo que yo decía, en donde cierto un átomo particular que es muy inestable, por ejemplo aquí tenemos el uranio 235, interactúa con un neutrón, este átomo pasa a ser un uranio 236, y al estar súper inestable, ese átomo inestable de alguna forma se excita y decae y se convierte en otros elementos, otros isótopos, donde por ejemplo puede aparecer un criptón, puede aparecer bario, como dije, aparecen neutrones, energía, ¿cierto?, que se disipa obviamente y que de alguna forma se colecta en estos procesos de generación de energía nuclear, pero también ocurren otras reacciones y se producen otros isótopos. Puede haber cesio, estroncio, xenón, etc. Y obviamente, cada uno de estos elementos puede involucrar ciertas particularidades. Por ejemplo, hay algunos elementos o isótopos que ayudan a moderar neutrones, otros que lo absorben y que pueden hacer peligrar la criticidad o en cómo de alguna forma se hace sostenible la reacción en cadena. Por ejemplo, el xenón 135 o el samario 149 son isótopos que tienen una gran capacidad de absorber neutrones, por lo tanto ellos hacen peligrar de alguna forma que la reacción en cadena se mantenga en el tiempo. Por tanto, eso también es importante considerar, no hay que imaginar o pensar que el proceso de producción de energía nuclear es tan simple como dividir un isótopo en particular. Hay muchas otras complejidades aparte de la ingeniería propiamente tal del reactor. No sé si podemos también avanzar, por favor, Paula. Perfecto. Entonces, anteriormente hemos visto el ejemplo de la fisión. Este caso es el ejemplo de la fusión, en donde aquí podemos ver en estas ecuaciones ciertos isótopos particulares de hidrógeno. Por ejemplo, en las dos primeras líneas de las ecuaciones podemos ver que primero se podría trabajar con deuterio, que es un isótopo particular del hidrógeno, y ese isótopo está muy abundante en la Tierra, se puede de alguna forma extraer del océano, está muy abundante en los océanos, por lo tanto uno podría trabajar con ese isótopo y producir ciertas reacciones de fusión, y bueno, ahí lo que se produciría sería o bien un isótopo de helio, helio 3, más un neutrón y una cantidad específica de energía. Lo mismo podría pasar, ¿cierto?, con un resultado distinto en donde se produzca tritio, hidrógeno y un poquito más de energía, que es el número que está ahí en megaelectronvolts. Ahora bien, también en las dos últimas líneas uno puede ver que la cantidad de energía que se puede obtener derivada de otro isótopo del hidrógeno, que es el tritio, puede ser aún mayor. Como ustedes pueden ver, es mucho más que 3 veces lo que se podría producir con deuterio. Pero el gran problema es que el tritio no es un material abundante en la naturaleza, no está disponible, es muy difícil conseguir, hay que producirlo sintéticamente. Por tanto, hay opciones que se están estudiando, teóricamente se han modelado, pero obviamente el llevarlo a la práctica conlleva muchas complejidades. Por ejemplo, se baraja la posibilidad de usar litio 6, que con un neutrón, ¿cierto?, se divide, se fisiona y se produce helio 4 y también tritio y una cantidad específica de energía, y eso de alguna forma en combinación con deuterio podría ayudar a obtener elevadas cantidades de energía, aproximadamente 17, 18 megaelectronvolts por reacción. Ahora bien, por reacción en particular, o por fisión, uno podría esperar más o menos 200 megaelectronvolts, y aquí, como ustedes pueden ver, por reacción de fusión uno podría esperar alrededor de 18 megaelectronvolts, pero sin duda, en términos de densidad, la fisión es mucho más alta, es mucho más, podríamos decir, rica en términos de la generación de energía que se produce. Así que bueno, podemos continuar con la siguiente slide. Entonces, bueno, tenemos estos dos mundos, ¿cierto?, que hemos hablado brevemente, sin entrar en las complejidades, que es la fusión, la fisión. Obviamente el más conocido es la fisión, que es la que más se ha desarrollado, que es obviamente la que de alguna forma ha permanecido y que se sigue desarrollando durante el tiempo. Y muchas veces la gente de alguna forma, cuando uno habla de energía nuclear, siempre piensa en estas plantas que uno ve en Los Simpsons, o que uno googlea, ¿cierto?, y encuentra la típica torre de refrigeración, que en verdad no es el reactor en sí, pero hay ciertos
una creencia popular de que esa torre de refrigeración en verdad es el reactor y que el vapor, que es vapor de agua, lo que sale ahí es una radiación que nos va a matar a todos. Bueno, eso no es así. Muchos de ustedes deben saber, ¿cierto?, que esas son meramente las torres de refrigeración, y que en verdad, por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver a su costado izquierdo, ustedes pueden ver que hay como dos domos que son de hormigón, de un color gris. Ahí de alguna forma se aloja el core del reactor, el reactor en sí mismo, donde se genera la energía nuclear. Y obviamente ese container es lo que de alguna forma protege de alguna forma el escape neutrónico. Los neutrones son unas partículas demasiado poderosas y muy dañinas, por lo tanto son necesarias las medidas de seguridad, la contención que se le llama técnicamente. Por tanto, el hormigón es un elemento clave en lo que es la contención neutrónica y la seguridad, por supuesto, del reactor. Ahora bien, el punto principal aquí no es que de alguna forma tenga que ver con lo que uno ve hoy en día, sino que como todo proceso tecnológico involucró un desarrollo paulatino. No es que de alguna forma la producción nuclear haya nacido o se haya concebido para ser grande en un principio. Aquí, por ejemplo, en su costado derecho está la planta EBR-1, que fue la primera planta nuclear, que fue concebida en 1951 en Estados Unidos, en Idaho, y esta tenía una potencia de 100 kilowatts eléctricos, y de hecho ahí ustedes pueden ver en esas fotos, que están obtenidas de la fuente que ustedes pueden googlear, ¿cierto?, el reactor, y van a obtener esta fuente directamente, de la fuente americana, y bueno, estaba concebido para de alguna forma proveer electricidad a esas 4 ampolletas que estaban ahí, ustedes pueden ver en esa foto. Y bueno, una particularidad es que este es un reactor que le llaman breeder reactor, que es un reactor que genera más material físico o material susceptible de ser dividido, podríamos decir, o afecto a fisiones, que es el que consume. Entonces, de alguna forma, lo que permite es tener una gran cantidad de neutrones dando vuelta, y eso permite de alguna forma que la economía neutrónica sea mucho más factible y se genere mucha energía, y bueno, en definitiva haya mucha disponibilidad de neutrones, que es lo que importa para que la reacción en cadena se mantenga. Lo interesante es que este reactor tuvo un accidente, y de hecho ahí muestro, por ejemplo, esa foto del core del reactor. Tuvo un accidente, tuvo un meltdown parcial, pero sí, de alguna forma ese accidente pudo entregar conocimiento necesario para poder entender las dinámicas que ocurren dentro de un reactor. Así que tampoco, obviamente dependiendo de la magnitud, pero obviamente estos incidentes de alguna forma también han ayudado a entender cómo funcionan las reacciones nucleares contenidas en un reactor. Podemos entonces, Paula, porfa. Gracias. Entonces, como decía, esta concepción de planta nuclear no siempre fue de alguna forma a gran escala, sino que se partió por algo pequeño y fue increciendo. Entonces, de alguna forma se está volviendo al origen, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hoy en día el Organismo Internacional de Energía Atómica está definiendo Small and Medium Reactors, o SMR, como reactores pequeños, o small, con una potencia bajo los 300 megawatts eléctricos, reactores medianos que tienen una potencia de hasta 700 megawatts eléctricos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, aquí ya estamos empezando como de alguna forma pensar en reactores que son más compactos, modulares, que tienen ciertas ventajas que las vamos a ir descubriendo en la presentación. Y bueno, un detalle anecdótico, podríamos decir, pero en definitiva, el acrónimo SMR está coloquialmente dentro del mundo técnico nuclear a Small Modular Reactors, o sea, quiere decir que son reactores que están diseñados para una construcción modular por partes o serial, y que colectivamente pueden comprender un arreglo de reactores mucho más grandes. O sea, que podría de alguna forma componer ciertas unidades de cierta capacidad instalada, y de alguna forma al lado de otras unidades del mismo tipo pueden comprender un arreglo mayor que entrega mayor potencia. Por lo tanto, por eso se habla de Small Modular Reactors en términos de la modularidad que pueden entregar estos proyectos. Entonces, bueno, producción nuclear de pequeña y mediana escala, como decía, ha involucrado, ¿cierto?, un desarrollo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí muestro algunos casos particulares. Por ejemplo, tenemos aquí la central de Ovinsk, que fue la primera central que inyectó energía a la red,
que fue concebida en 1954 en Rusia, y tenía una capacidad instalada solamente de 5 megawatts eléctricos. Y bueno, este fue de alguna forma el inicio que llevó al desarrollo de los reactores tipo Chernóbil, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos reactores que estaban de alguna forma, usaban uranio enriquecido al 5%, y bueno, y usaban grafito, ¿ya? Como moderador y agua como refrigerante, ¿ya? Y bueno, obviamente muchos deben saber que el grafito en combinación con el agua y los neutrones tiene sus complejidades, ¿ya? Por ejemplo, hay un proceso que ocurre dentro de del grafito que se llama la energía de Wigner, y bueno, en definitiva, cuando el grafito es bombardeado por neutrones, la molécula, el isótopo de grafito sufre dislocación en la estructura cristalina. Eso de alguna forma puede ayudar o apalancar el hecho de que se acumule energía y que se pueda ser liberada de manera repentina. De hecho, hay un incidente muy famoso aquí en el Reino Unido que ocurrió respecto al manejo inadecuado del grafito. Entonces, bueno, en Chernobyl pueden buscar mucha información, pueden encontrar mucha información porque es el accidente más grande y más conocido. Pero el mensaje es que el grafito involucra ciertas complejidades. Después tenemos el PWR en el submarino. Esto fue súper importante porque Hyman Rickover, que fue un almirante bien famoso en Estados Unidos en los años 40, bueno, después de la guerra principalmente, fue el, de alguna forma uno de los padres de la energía nuclear que ayudó al desarrollo de la energía nuclear principalmente a través de los reactores PWR. Westinghouse estuvo involucrado mayoritariamente, y bueno, aquí pueden ver una foto que es el primer submarino nuclear. Entonces, este submarino estaba proporcionado con un reactor nuclear de potencia de 10 megawatts aproximadamente, y a su vez este almirante estuvo muy involucrado en el desarrollo de la primera planta a gran escala PWR, que es la Shippingport Atomic Plant, que fue la primera planta PWR. PWR quiere decir que es un reactor que está de alguna forma refrigerado, moderado por agua liviana, y es el diseño dominante en la industria hoy en día, en términos de fisión. Y bueno, este fue concebido en el año 1957 y tenía una potencia de 60 megawatts eléctricos. Así que dale nomás, Paula, por favor. Continuando, vemos aquí una línea de tiempo de los reactores pequeños y medianos, principalmente orientada al inicio de operación de distintos reactores en distintos lugares. Como vemos al inicio, son los dos reactores que mencionó Fabián. Después, en los 60, también hubo temas asociados a satélites, con el US Navy's Transit 4A, que es un satélite que tenía propulsión por la generación termoeléctrica de radioisótopos, que se conoce como RTG por su sigla en inglés. Y en el año 62 está el primer submarino nuclear británico con tecnología americana. Habían varias restricciones en esa época para usar tecnología americana, se liberaron y se pudo hacer ese primer reactor, o sea, ese primer submarino con un reactor nuclear, y en el año 66 ya se puede construir uno 100% británico. A fines de los 60 también parte un reactor en Alemania, el Gunther-Mingen, que operó por aproximadamente 10 años. Después en los 70 nos movemos a Pakistán con su primer reactor, que tenía una potencia de 90 megawatts eléctricos, y los viajes espaciales de las dos naves, el Voyager 1 y el Voyager 2, que a la fecha siguen en su excursión por el universo, usan como combustible plutonio 238, y el Voyager 1 se estima que está aproximadamente a 36.000 millones de kilómetros de distancia, y el Voyager 2 a 18.000 millones de kilómetros. La diferencia es que uno se quedó explorando en algún sector más cercano y el Voyager 1 siguió más allá del universo que está inicialmente considerado. En el 75 ya hay unas plantas en Bélgica, esas ya son de tamaño mediano, de 445 megawatts eléctricos,
Los 80 tenemos Armenia con un reactor y tenemos en Brasil y también en República Checa. Todos esos son también de tamaño mediano, sobre 300 y bajo 700. Después, en los 90, a principios de los 90, China ingresa con un reactor, el Qinshan 1, que tiene 298 megawatts eléctricos. Y en el 96, una planta que también está todavía operativa con otras unidades en Rumania. En este caso es con una tecnología CANDU, también es mediano, de 650 megawatts eléctricos. En el 2000, otro reactor en otra planta en Pakistán, con aproximadamente 300 megawatts eléctricos, se vuelve a China generando otro grupo de otra planta, que en este caso tiene 4 unidades que fueron instaladas secuencialmente entre el 2002 y el 2011, cada una con aproximadamente 600 megawatts eléctricos. El 2004 empieza a operar un prototipo en India, un Fast Breeder Reactor de 470 megawatts eléctricos. Después vamos a China con un desarrollo que está hoy día no en operación aún, pero está a la espera de algunas aprobaciones y fue impactado por el accidente de Fukushima. Se espera que el próximo año pueda empezar ya su construcción definitivamente, o más bien terminar su construcción, perdón. El 2014, algo ya más cerca, Carem en Argentina, que también está en construcción y se espera su primera criticidad para el año 2022. Y este año, principios de año, en mayo, se dio la conexión a la red del Academic Lomonosov 1, que es una planta flotante que está en Rusia, que se conectó a la red con 30 megawatts eléctricos. Y recientemente, en septiembre, en la Autoridad Nuclear Americana, o el NRC, autorizó ya la producción de los NuScale, que es uno de los reactores también pequeños con 60 megawatts eléctricos. Le dio el vamos para empezar a construirse. En general, como veíamos antes, el SMR por Small Modular Reactor, lo que busca es estandarización, modularización, para tener varios, ir creciendo de a poco en las plantas. Tiene un tiempo de construcción de 3 a 4 años, que es bastante menor que los otros. Un diseño un poco más simplificado en algunos casos, hay varios desarrollos que parecieran ser más complejos que los reactores actuales, pero si fueran grandes serían aún más complejos, con sistemas de seguridad bastante controlados. Se podría considerar que estos reactores son adecuados para nuestro sistema eléctrico nacional, y si bien tienen un mayor costo unitario que un PWR, son más fáciles de financiar porque es como se puede hacer por etapas sucesivas. Tienen condiciones de operación y mantención bastante más simples y, como vamos a ver también más adelante, también son multifunción, no solamente para generar electricidad. Como les comentaba, el NuScale recientemente aprobado es un reactor de tipo agua liviana con una capacidad térmica de 200 megawatts que se transforma en una capacidad eléctrica de 60 megawatts eléctricos, con algunas características como se ven ahí. Las dimensiones es lo que uno aquí puede llamar más la atención. Es un reactor como de 2 metros por menos de medio metro de ancho o de diámetro, aproximadamente 700 toneladas de peso. El combustible es el estándar de los reactores LWR y, como vemos, tiene varias aplicaciones como la generación de electricidad, el calor distrital, desalinización y otros procesos térmicos. ¿Fabián? Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos otro reactor modular que está en diseño conceptual, que es el EM2 de General Atomics americano,
Y bueno, la particularidad es que este es un reactor rápido, que es refrigerado por gas, ¿ya? Y de alguna forma se le llama fast porque involucra la utilización de neutrones rápidos en la generación de energía, y eso involucra que haya un poquito más de energía en cada reacción que se provoca al momento de fisionar elementos o isótopos en particular. Por ejemplo, en comparación con los reactores térmicos, que por ejemplo el PWR, en donde se usa agua como moderador, lo que pasa es que son neutrones que van a menos velocidad y de alguna forma con esa menor velocidad, lo que se busca es tratar de incrementar la probabilidad de reacciones nucleares en cadena, ¿ya? Aquí no se necesita tal moderador porque son neutrones rápidos, y por tanto lo que se busca aquí es que estos de alguna forma tengan una mayor velocidad, que se provoque la reacción en cadena a través de estos neutrones rápidos, y dado que no hay moderador, también se obtiene un poquito más de energía en cada reacción. Como les comentaba, bueno, este reactor es High Temperature Gas Cooled Fast Reactor, tiene una capacidad de 240 megawatts, pueden aquí ver que es más pequeño que otros tipos de reactores. El refrigerante es helio en este caso, y tiene una temperatura alta de salida del núcleo, que se proyecta aproximadamente 850 grados Celsius, y la particularidad y lo que le hace interesante, más allá del tema de las complejidades de que involucra este tipo de reactor, es que usa combustible nuclear usado. Ahora, esto es súper importante porque, como ustedes deben saber, uno de los problemas que involucra la generación nuclear en términos de fisión es la generación de ciertos productos de fisión, ciertos elementos que son altamente radiactivos y que tienen una larga vida media, una larga, podríamos decir, tiempo de decaimiento hasta que se vuelvan estables y no de alguna forma, y no emitan radioactividad, no emitan partículas. Por tanto, estos tipos de reactores son interesantes porque permiten de alguna forma lidiar con esas complejidades y permite de alguna forma, podríamos decir, disminuir los riesgos que involucra la generación de combustible altamente radioactivo. Hay distintos tipos también de combustibles que se generan en los reactores. No todo el combustible generado es altamente radioactivo, es solamente una pequeña porción. Y de alguna forma con estos tipos de reactores lo que se busca es ayudar en esas temáticas de cierta forma y poder usar ese combustible usado y ayudar a que estos elementos que tienen una larga vida media puedan de alguna forma decaer más rápidamente y por lo tanto se vuelvan más estables rápidamente, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna forma estos reactores permiten reducir la toxicidad de la basura nuclear, ¿ya? Puede, de alguna forma, incluso algunos diseñadores mencionan de que efectivamente esto puede ayudar a consumir el combustible usado. Y bueno, la composición es uranio, plutonio y actínido, que son bastante complejos de manejar, pero hay soluciones, obviamente. Y bueno, el ciclo de combustible son 30 años, sin recambio, eso también ayuda a que no haya intervención dentro del reactor, y la vida útil sin recambio es de la misma cantidad de tiempo, 30 años, ¿ya? Obviamente todos estos reactores, aún si bien están en diseño conceptual, tienen ciertos sistemas auxiliares de seguridad activa y pasiva, que se le llama técnicamente. Muchos de estos sistemas involucran gravedad, buscan también usar la convección natural del aire para poder refrigerar en caso de downtime o conflicto en el núcleo, o en los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, de alguna forma también lo que se busca con estos diseños es poder aumentar la seguridad, obviamente, ¿ya? Y tratar de minimizar la intervención humana, o bien ofrecer varios backups que también sean lo más natural posible, de alguna forma, que no dependan de ciertos dispositivos. Por eso se usa mucho gravedad en estos nuevos diseños, convección, etc. Eso es lo que se puede hablar con respecto al diseño. Y bueno, aquí solamente un ejemplo muy, muy básico de, por ejemplo, lo que podría ser usado este tipo de reactor. Por ejemplo, uno podría pensar, dadas las temperaturas que se pueden lograr, uno podría, de alguna forma, a través de ciertos intercambiadores de calor, uno podría obtener cierto tipo de o nivel de temperatura de salida, ¿cierto? Considerando las pérdidas, uno podría
aprovechar ese calor para generar vapor, una turbina, y por lo tanto un generador, y ofrecer cierto tipo de potencia. Y a su vez también el calor residual puede ser usado a través de intercambiadores de calor, podría también ese calor ser almacenado, de hecho, térmicamente, por ejemplo, en un Molten Salt Storage, que de alguna forma conserva el calor por sal de fundida, y sumado a intercambiadores de calor, se puede de alguna forma pensar en la producción de biocombustible. ¿Ya? Este es un ejemplo muy básico, pero de alguna forma provee ideas potenciales que se pueden desarrollar debido a la alta temperatura que se obtiene y también la lógica que involucra el manejo de este tipo de reactores, que como decía Paula, no son solamente para producir electricidad, también pueden servir para otros procesos industriales. Y el core que ustedes ven ahí arriba, ¿cierto? En donde esta particularidad de reactor, ¿cierto? En donde tienen los materiales fértiles que de alguna forma al ser bombardeados por los neutrones se convierten en materiales físiles, y esos materiales físiles interactúan con otros neutrones y se producen las reacciones nucleares en cadena, que eso es lo que de alguna forma he aprovechado como energía técnica para después ser aprovechado como energía eléctrica. O bien, como estoy mostrando acá, otro tipo de aplicaciones. Otro ejemplo, Super Safe Small Simple, es otro reactor. Este es de alguna forma ideado por Toshiba. Es un Fast Neutron Sodium Reactor, capacidades que se están pensando entre 10 y 50 megawatts, este es más pequeño todavía, el refrigerante sodio, tiene la misma lógica que el anterior, solo que el refrigerante es distinto. Y aquí también, el combustible es una aleación de uranio y que está un poquito más enriquecido, que quiere decir que tiene más isótopos físiles adentro del uranio, del combustible, y la misma idea. Como comentaba, ciclo combustible largo, sin intervención, sin recambio, 30 años, vida útil del mismo periodo de tiempo, y también estos tipos de reactores involucran seguridad pasiva, que tienen que ver con una ventilación en caso de downtime por decaimiento pasivo, por aire. Estos reactores de alguna forma lo que buscan en el diseño es poder aumentar ese tipo de medidas de seguridad. El sumidero de calor final también en este caso es aire. Bueno, obviamente sí, también se consideran los típicos barreras neutrónicas, hormigón, etc. Pero también, de nuevo, otra particularidad respecto de este tipo de reactor es que ayuda a poder de alguna forma manejar elementos radioactivos que son un poco más difíciles de manejar, como los actínidos en este caso, que también son productos de fisión que tienen una larga una gran toxicidad y también una larga vida media, en muchos casos, ya dependiendo del isótopo. Y bueno, aquí solamente para mostrar un ejemplo muy general de los distintos tipos de reactores que se están de alguna forma barajando para poder desarrollar en un futuro. Ustedes pueden ver arriba, ¿cierto? Están los Very High Temperature Reactors, Gas Cooled Fast Reactors, Molten Salt Reactors, dependiendo del tipo de refrigerante que se usa, la temperatura a la que se puede obtener, ¿cierto? Derivadas de la reacción en cadena que se produce en el núcleo. Y bueno, abajo están las distintas aplicaciones, que pueden ser calor distrital, desalinización de agua, producción de metanol, refinería de petróleo, gasificación de carbón, etc. Dependiendo del rango de temperatura, bueno, como ustedes deben saber, ¿cierto? Más allá de la tecnología del reactor, lo que importa es el recurso que obtengo, que en este caso es la energía térmica, así que dependiendo de eso, uno puede elegir la aplicación que estime conveniente. El desarrollo actual, como vemos en este mapa, que es del SMR Book de este año, es bastante intenso a nivel mundial. Hay muchos desarrollos de pequeños y medianos reactores a nivel mundial, principalmente en Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, que son los que tienen más desarrollos en estos momentos. En Latinoamérica solamente hay desarrollos en Argentina, hay otros desarrollos también en África, solo en Sudáfrica, unos que otros en Europa, en Indonesia, India y Arabia Saudita también hay algunos.
se ve que es una tecnología que está en el interés de muchos países en desarrollar. Asimismo, los desarrollos son de distintos tipos, capacidades. Podemos ver la capacidad en megawatt eléctrico por módulo y las distintas etapas de desarrollo en las que están los distintos reactores, también basado en el tipo, que si son terrestres, marítimos o digamos, para submarinos, high temperature gas core reactor, fast reactor, molten salt reactor o microreactores. Los microreactores en general son de mucho menos que el small, son alrededor de menos de 20 megawatts eléctricos. Uno de los desarrollos que está con más promoción o bastante publicidad también es el eVinci, que es uno de los que está acá en desarrollo conceptual. Y como ven aquí, hay varios reactores en distintas etapas. Muchos están en etapa conceptual, otros tantos en como ingeniería básica o diseño básico y de detalles. Hay una variedad, como ven, de todos los tipos posibles. Finalizando la construcción está el HTRPM de China y el CAREM de Argentina, y que recientemente entró en operación el KLT-40S, que es el Lomonosov 1, que es la planta flotante. Viendo un poco más el detalle y los próximos hitos para la próxima década, tenemos que ya se hizo el comisionamiento del 1, que empezó su operación comercial en mayo. El chino está en construcción desde el 2012, como ven, ha tomado tiempo. El de Argentina está desde el 2014 y otros que están en distintas etapas de licenciamiento y certificación para posteriormente ya entrar, tener a todos estos reactores de distintos tipos en operación hacia el final o el final de la década del 20 o el inicio del 30. Este es una muestra, digamos, de los principales que están. En general, de acuerdo al World Nuclear Association, hay 5 reactores de tamaño pequeño y mediano en operación, 3 en construcción, 12 en desarrollo avanzado, 23 en desarrollo temprano y hay 9 reactores muy pequeños o microreactores. Algunas de las noticias, bueno, la planta flotante cuando entró en operación a fines de mayo, con la imagen de cuando la están remolcando para llegar a puerto. El HTRPM de China, que su comisionamiento se espera para el próximo año, estaba considerado para fines de este año, pero se desplazó por distintas razones técnicas. La aprobación por parte de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos para el diseño del NuScale como el primer reactor modular pequeño que recibe esta aprobación en Estados Unidos. Ellos también están haciendo el mismo proceso actualmente en Canadá. Otras noticias son, no siempre todas las noticias son positivas, a veces se cuestiona la energía nuclear como una opción efectiva de bajo carbono. Hay muchas críticas, un poco de lo que comentaba Fabián al principio. Hay impresiones que son temas que hay que desmitificar para poder hacer entender y dar más conocimiento a la gente de la relación que se puede tener entre las renovables y la energía nuclear, más que una relación opositora entre sí. La mejor relación va a ser de trabajar en conjunto. La otra noticia que nos llamó la atención tiene que ver con los acuerdos comerciales y las relaciones comerciales, en este caso Rumania, que tenía un convenio con China para desarrollar algunos de los reactores que tiene en su plan, canceló su convenio con China y hoy día ya firmó un acuerdo con Estados Unidos para la renovación de sus unidades existentes. Por otro lado, Rolls-Royce, que no es la de los autos, esa es otra, planea construir 15 mini reactores en Reino Unido, y dentro del
del brochure que ellos tienen, llama la atención es que tienen un mapa de su mercado potencial, y dentro de ese mapa aparece Chile con 300 megawatts dentro de sus objetivos comerciales y lo que ellos creen que podrían suministrar con sus reactores. Finalmente, algunas curiosidades. El vehículo que se ve ahí es el Ford Nucleon, que se originó en los años 50, en los locos años 50, donde el tema de diseño y muchas cosas eran bien futuristas para el momento, y como homenaje al primer reactor nuclear de fisión, Ford decidió también, o pensó en su momento, fabricar un coche, un auto impulsado por energía nuclear. Considero que era una buena idea y tenía los diseños con este nombre de Ford Nucleon. Y por otro lado, no es el único, pero hay algunas noticias de hace poco, de este chico de 12 años que construyó un reactor nuclear de fusión en su casa, o con alguna tecnología, y que entró en el libro de los récords Guinness. Esto muestra, digamos, que la energía nuclear es un tema que está a todo nivel, a toda edad. Es interesante. Este muchacho tenía bastante apoyo de toda su familia y de entidades asociadas, así que pudo desarrollar esto, bueno, y tiene una capacidad asombrosa. Esto es lo que les queríamos compartir.